¿Saben lo que está pasando en el mundo? Que los hombres llamados a ser padres no están preparando ni haciendo crecer entes espirituales. Tú puedes decir lo que tú quieras decir y tener la opinión que tú quieras tener acerca de ti como padre. Los hijos pueden tener la opinión que quieran tener acerca de ti como padre. Que si tú no estás consciente de que tú estás en este mundo para tener una relación con Dios que te creó y para hacer crecer hombres y mujeres que tengan una relación con Dios, no estás cumpliendo tu función de padre. ¿Cómo usted me va a decir, pastor, eso? Óigame, si yo me reviento. ¿Vieron cuántas cosas se dice bonitas de la condición de padre? A veces dejamos que sean las mujeres las que se ocupen de la parte espiritual. Pero cuando se trata de Dios, le decimos padre, no le decimos madre. Porque la intención de Dios era que fuera el hombre el responsable de la vida espiritual de los seres que vienen al mundo, porque es la parte más importante del ser humano. Nosotros no estamos aquí para criticar a nadie, pero nosotros tenemos que aclarar que el concepto de paternidad es el que da Dios, porque Dios fue quien te hizo ser humano. Y si te hizo hombre, no hay ninguna otra posición aparte de hombre, nada más que la de mujer, ¿verdad? Si te hizo hombre y te dio la bendición de ser padre, es para que fueras y crearas un ente espiritual que tuviera una comunión con Dios, que fue el que te hizo padre. ¿Fue o no fue él? ¿O tú te crees que fue tu papá que te hizo hombre para que tú tuvieras lo que tienes para poder ser padre? La responsabilidad de la vida espiritual de los seres humanos recae sobre los padres. Puede que la madre sea la que le dé en la casa algunos estudios de la Biblia, puede que la iglesia coopere un poco, pero la responsabilidad es de los padres. Que ellos estén seguros de que están recibiendo a sus hijos una enseñanza, una preparación desde que abren los ojos para convertirse en seres espirituales, tener una relación con Cristo y crecer para vivir en comunión con Dios. Eso no existe. Eso no existe, mis hermanos. Pero sin embargo, en la palabra de Dios lo dice así. La palabra de Dios además nos da todo lo necesario para crear seres espirituales. Y como les decía, no vamos a criticar a nadie, pero la Biblia da principios para todas las áreas de la vida. Y en esta área tan importante, ¿saben cuál es el problema del mundo? Que en el mundo no hay gente espirituales, hay gente endemoniada. Si la gente no recibe a Cristo, vivirá poseído hasta que se vaya de este mundo. Y después entonces nos asombramos porque en una escuela mataron a tantos, porque las armas, porque... no, es que la gente está endemoniada. Porque no hay padres criando entes espirituales. Y el hombre es el responsable de que los hijos crezcan, oigan y caminen con Dios. No le van a pedir cuenta desde el principio. Dios le dijo al hombre, tú eres el que tienes que enseñar las cosas que yo te digo a Eva. Dile que de ese árbol no puede comer. Sin embargo, Eva hizo lo contrario. Después vemos que fracasó como padre, porque si Caín mató al hermano, fracasó como padre Adán. No, pastor, pero yo hice lo posible. Vamos a ver que no siempre es así. Vamos a ver que no es así. Adán fracasó como esposo y fracasó como padre. Desde el momento en que tuvo los primeros hijos, uno mató al otro. Eso es fracasar como padre. Pero hay muchas maneras de fracasar, mis hermanos. Los padres están sufriendo, los niños están sufriendo, la sociedad está sufriendo. No estamos viendo niños crecer en comunión con Dios y mucho menos servirles a Dios. ¿Por qué? Yo tengo hijos propios y yo les puedo decir sinceramente, yo tengo 3 hijos. Y la diferencia entre la niña que crié sin Dios, sin enseñarle a ser un ente espiritual, y la diferencia con los que crié enseñándole la verdad de Dios es abismal.
No es que ella sea una delincuente, no es que ella sea una gente que no es respetuosa de la ley, que no sea una buena esposa. No se trata de eso. Eso no es suficiente. Pero definitivamente la relación con Dios entre ellos y con Dios es sumamente diferente. No se trata de cumplir solamente la parte física de estar allí como esposo, la parte física de ser buena persona. Se trata de una comunión real en Cristo Jesús con el Creador. Y nadie está enseñando eso. Nadie. Que se lo enseñe en la iglesia, que crea lo que quiera. Hermano, si hay abortos porque los padres desde pequeños no le enseñan a los muchachos que esto está mal. De hecho, son los padres los que no quieren ser padres, muchas veces promueven el aborto. Si hay confusión de sexo, de género y de lo que ustedes quieran, toda confusión depende de que el hombre no ha sido lo suficientemente responsable para que en el hogar se enseñe lo que son los valores verdaderos, la moral verdadera. Yo sé que ustedes están sentados ahí y me pueden decir, conozco al hijo de un predicador, de un pastor, que resultó que ni camina con Dios ni sirve al Señor. Yo también puedo contarles de muchos de ellos. Muchos de ellos que no están sirviendo, viviendo para Dios. Pero lo más probable es que los padres, como muy pastores que sean o muy ministros que sean, no hicieron lo correcto con sus hijos. Uno de los mayores problemas con los niños de hoy es el patrón inconsistente de los padres. No hay consistencia en la vida, en las responsabilidades espirituales, en lo que es la verdad, en lo que creemos. No hay consistencia. Yo recuerdo cuando uno de mis hijos practicaba deporte, porque esa es una de las cosas que queremos. Queremos que nuestros hijos sean famosos, sean deportistas de grandes ligas, tengan lo que yo no pude tener. Se reproduzca nuestra vida en ellos. No, nosotros tenemos que buscar que vivan en comunión y en relación con Dios y garanticen la eternidad con Dios. Esa es la responsabilidad. Esa es la verdadera crianza. No se engañen más. Si no es con Dios, no es una crianza porque los hijos te los dio Dios. Yo recuerdo cuando Paco jugaba al béisbol, a práctica los miércoles. No, las cosas espirituales están primero que el deporte y que todas las cosas. ¿Cuántos muchachos fuera de la iglesia porque tienen deporte el domingo, porque tienen cuántos muchachos? Entonces después decimos que la iglesia se está muriendo. La iglesia se está muriendo. Las iglesias están cerrando. Porque las nuevas generaciones, los viejos fallaron en enseñarle, los padres fallaron en criar hijos espirituales. Somos nosotros los que los arrastramos con el celular, con esto, con lo otro, a que se aparten de las cosas espirituales. O a que no pongan las cosas espirituales en primer lugar. ¿Todo el mundo está de acuerdo conmigo? Lo espiritual es lo primero, ¿verdad? No necesitamos iniciar un patrón de infidelidad con nuestros hijos porque ellos están mirando para ver si mamá y papá son quienes dicen ser. A los niños no hay que enseñarles lo malo, ellos ya lo traen, ellos ya tienen una sangre pecaminosa y cuando ven que ese pecado está reflejado en el padre y la madre y que nadie le dice nada, qué bonito, salió igualito a su papá, alcohólico igualito al padre. Cuando más tratamos de imponerle a los muchachos valores morales, pero basados en nuestra fuerza, en nuestro ejemplo personal y no en lo que Dios dice en su palabra. A veces se hacen videos de esto a los niños y los niños dicen, mi papá es un superhéroe. Mi papá, cuando el papá cae, cuando el papá falla, se cayó el superhéroe, se cayó el superhombre, se cayó la imagen porque no tienen a Dios. En Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, lo primero que le enseñamos a los muchachos es que no importa la congregación, no importa las cosas de Dios. Las cosas de Dios son secundarias. Y yo no estoy tratando de hacer que nadie se sienta culpable. Pero mucha gente te va a responder siempre. Hicimos todo lo que pudimos hacer. Lo llevamos a la iglesia, tuvimos devocionales familiares, si es que hay devocional familiar. Pero si realmente investigas en las vidas de esos padres, encuentras verdaderas inconsistencias espirituales. Y cada vez peor,
oyendo una noticia aquí en la mañana que el 81%, este es el año con 1% más bajo de gente que dice que cree en Dios. Todos los años eso se mide. Este es el año en la historia de este país con el porciento más bajo de gente que dice que cree en Dios. ¿Y de dónde salen esa gente? De un hogar. Pero un hogar que muchas veces el padre no está, y cuando está, no enseña las cosas espirituales. A veces les decimos a los muchachos que nos miren a nosotros, en vez de decirle a los muchachos que miren a Dios, que miren al Señor. Si realmente investigan esa vida, habrán inconsistencias espirituales. La Biblia nos da mandamientos. Y esto es muy importante, los mandamientos de Dios están dirigidos a nuestra voluntad. Cada vez que Dios nos da un mandato, nos hace responsables. Dios dice que podemos hacer lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Él nunca nos hace responsables de las cosas que no podemos hacer. Y criar hijos espirituales, sí lo podemos hacer. Yo estaba en los dos lados. Sí se pueden criar hijos espirituales. Sí. Hermanos míos, el concepto de padre según Dios es muy diferente al concepto que nosotros tenemos. Se dice de todo, cualquier cosa, como vimos en el video, se dice de todo de un padre, pero no se habla del aspecto espiritual. No se habla del aspecto espiritual. Déjenme decirle una anécdota. De aquí, de esta congregación. Fui a la graduación de un joven de la iglesia. Ustedes saben que todos nosotros no somos iguales. Somos de diferentes países, unos somos más callados, otros somos como los cubanos, más gritones, más... Todas esas cosas diferentes que hay en nuestra cultura. Yo fui a la graduación de un joven y nunca se me va a olvidar. Joven callado, bien callado. Cuando leyeron lo que el joven pensaba, traen un escrito de las cosas que piensa el joven. Y el joven decía, yo doy gracias por mi papá, porque todo lo que sé de la Biblia me lo ha enseñado él. Wow. Nunca se me va a olvidar eso. Todo lo que sé de la Biblia me lo ha enseñado él. Y el joven me puede desacreditar aquí si quiere, si no dijo eso. Porque si lo dijo, a mí no se me va a olvidar. Qué bonito que diga que su papá fue el que le enseñó las cosas de Dios. Porque la Biblia nos da a nosotros todo lo necesario para criar de la manera correcta, la manera espiritual. Es la manera correcta. No es reventarse trayendo dinero, no es proveer para pagar el college. Las cárceles están llenas de muchachos graduados de college, las cárceles están llenas. Qué tristeza, estaba mirando las noticias de cuántos se mueren en las fraternidades de los colleges y los padres pagando infinidad de dinero. Pero no hay espiritualidad. ¿Qué fraternidad tiene un joven que ir cuando va a un college si tiene a Cristo? Porque en su casa se lo enseñaron y le enseñaron una relación con Dios. Porque su padre fue el líder espiritual de la casa. Por eso el padre se dice que es el líder espiritual, no para que se haga lo que él le da la gana, es para que él dirija la enseñanza espiritual, la crianza que vale, la crianza de las cosas de Dios. Lo primero que tenemos es que Dios nos puso a nosotros de entrenadores. Somos nosotros los responsables, somos nosotros los entrenadores. Quiero que vayan conmigo ahí al libro de Proverbios, libro por excelencia para educar a nuestros hijos, para enseñar a nuestros hijos. Proverbios en el capítulo 22. En el versículo 6. Conocido por muchos, pero un texto que nos habla bien explícito acerca de lo que tenemos que hacer con el niño. La gente lo repite y lo tergiversa, lo sacan de contexto, malinterpretan lo que dice allí. Dice en Proverbios en el capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice darle la opción, no dice ni enséñale. Le dice instruye, lo que significa entrenarlo. Decirle cómo tiene que vivir, no cómo tiene que pensar solamente,
sino traducir su vida en un pensamiento diferente de acuerdo a los valores de Dios. Intrúyelo. La palabra ahí mejor traducida es entrénalo en las cosas de Dios, en la existencia de Dios, en una relación con Dios. Pensamos que porque si le damos estudios, si le damos dinero, si le damos todo lo que piden, si le damos cualquier aparato, cualquier ropa, cualquier cosa, van a ser buenos esposos y buenas mujeres y buenas esposas. Instruye al niño en el camino que debe andar. Hay un solo camino para andar. Pero nosotros sabemos que instruimos al niño muchas veces en lo que él quiera. Muchas veces le decimos a nuestros hijos, lo que tú quieras hacer con tu vida. Muchas veces los muchachos llegan a una edad y no saben para dónde van a coger. Nadie los ha instruido. Pero hay un solo camino para andar. No hay muchas opciones, hay una sola. El camino que debe andar es el camino de Dios. El que Dios estableció para toda la raza humana. Y aun aunque fuere viejo, no se apartará de él. Como lo decía Proverbios, un libro sobre un padre que instruye a su hijo. Muchas de las enseñanzas de Proverbios están dadas aquí a manera de contraste. Si usted realmente quiere saber sobre el tema de la crianza de los hijos, sabiduría para criar a los hijos, todo lo necesario para criar a los hijos, léase el libro de Proverbios. Y léaselo de manera contextual, de manera que sea aplicable y que entienda. O instruir es una palabra que no significa solamente decir o mencionar la palabra de Dios. Es decirle, créela, vívela, practícala y ese es tu único camino. No hay opción. Ah, no, porque el niño tiene que decidir. El niño no puede decidir nada. Nada, hermano, el niño no está para decidir. Muchas veces los niños lo saben y esperan a los 18. Cuando llegan a los 18, ahora sí no me pueden obligar a nada. Pero cuando un niño llega a los 18 y piensa así, es porque no ha sido bien instruido. Qué tristeza ver que cuando llegan a los 18, cuando llegan a los colleges, cuando se van de la casa, es cuando entonces demuestran lo que verdad eran. No eran entes espirituales. Estuvieron en la iglesia. A lo mejor hasta se bautizaron porque mami se bautizó, porque vieron a la gente bautizarse. Pero no tienen una relación verdadera con Dios. No han sido instruidos. La evangelización siempre fue hacer discípulos. Tú tienes que hacer con tu hijo un discípulo de Cristo. Instruirlo. No esperar a que llegue el miércoles, que llegue el domingo, si acaso 2 días a la semana, para que la iglesia lo haga. Es responsabilidad del padre. Notemos aquí en la primera mitad de este versículo que dice, instruye al niño en su camino. Esta palabra estrenar tiene que ver con construcción espiritual. Hay tantos padres que están preocupados por el bienestar físico, social de los hijos, que están descuidando el bienestar espiritual, el desarrollo espiritual, el nuevo nacimiento. Piensan que nuestros hijos no tienen que nacer de nuevo. Dice la Escritura, todo el mundo tiene que nacer de nuevo. Mientras más rápido, mejor. Siempre hay un dilema en las iglesias. Pastor, ¿y cuándo usted cree que un niño aceptó a Cristo? Digo, eso depende. Eso depende de cuándo en su casa le empezaron a hablar de pecado. En cuanto a él, la edad que sea, que él reconozca que ha sido pecador, que necesita un salvador y que tiene que arrepentirse, pero eso depende de los padres. El niño muchas veces no se entera de esto hasta que no llega a la iglesia. ¿Cómo es posible? Si esa es responsabilidad del padre. El padre es el líder espiritual, pero ese es el liderazgo posiblemente que menos el padre busca. La mayoría de los padres tienen la idea de que si traen a los hijos a la iglesia, los envían a una escuela cristiana y oran durante las comidas, todo saldrá bien, si acaso. Fíjese usted que dice, instruye, esto es como un atleta en entrenamiento, que sigue trabajando en ello todo el tiempo y que no se rinde. Como padre es necesario que te lo propongas y nunca es tarde. La primera parte del versículo trata de un mandato. Instruye al niño del camino, no le dice, si quieres algo, hazlo. No, instrúyelo, es un mandato directo que se debe seguir. ¿A quién va dirigido este mandato? A los padres específicamente.
solo por el bien de reforzar esto que acabamos de decir ahí en Proverbios. Miren lo que dice Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Cómo es que un padre provoca ira a sus hijos? ¿Porque le quita el teléfono? ¿Porque no le da lo que quiere? No, porque no lo instruye en el camino del Señor. Un niño instruido en el camino del Señor se contenta con lo que tiene, sabe de dónde vino, sabe el esfuerzo que trae, sabe el daño que le puede hacer lo que quiere tener que no debe tener, porque es temeroso de Dios. Pero no estamos criando hombres y mujeres temerosos de Dios, y el padre y los padres son responsables de eso. ¿Cómo provoca el padre a ir a los hijos? A no criarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Dice allí, la palabra nutrir significa entrenar con estructura. En el hogar Dios ha dado una orden, y esa orden para el hogar de liderazgo y responsabilidad en Cristo y sirviéndole a Dios es del Padre. Esa orden se da sobre esa base de que el Padre va a hacer todo, porque en la casa se enseña a los hijos la voluntad de Dios. Cuando se viola la orden de Dios, tienes un problema bien serio. De hecho, veo como los mayores problemas espirituales que tenemos hoy es porque los padres no han sido líderes espirituales. ¿De dónde salen los niños confundidos? Que no saben ni de qué sexo son. Hasta que llega a la escuela. La escuela se encarga de eso. ¿Quién dijo que eso es responsabilidad de la escuela? ¿De dónde salen las mujeres y los niños que están de acuerdo con el aborto? Porque muchas veces es el padre que le dice a la mujer, hay que matarlo. ¿De dónde sale tanta confusión? ¿De dónde sale tanto problema? De esos años en que el padre tenía que imponer la disciplina de Dios y llevar a sus hijos a los pies de Cristo y enseñarles las cosas espirituales. Eso es responsabilidad de los padres, hermano. En la televisión, en el Congreso, todo el mundo habla y habla de soluciones y soluciones para que se acaben las muertes, para que se acaben las matanzas, para que se acaben los robos, para que se acabe la delincuencia, para que se acabe el odio. Y no se dan cuenta que el problema está en la crianza, que ya no es espiritual. ¿Qué es lo que hace crecer hijos espirituales? Hemos identificado el problema. No hay entrenadores. Hay padres. Pero el padre no se considera un entrenador. El padre se considera que él, muchas veces toman el proveedor a un extremo de que con proveer ya resolví. No. Tú eres el responsable de que los hijos que Dios te dio crezcan en el conocimiento de Él y en una relación con Él. Identificar el problema es sumamente fácil, aunque cuando tú ves videos, ves televisión y todo, nadie pone el dedo en la llaga. Pero ¿cómo se corrige el problema? El problema es el entrenamiento. El que lo tiene que hacer es el padre. El padre tiene que velar si el muchacho va a la escuela, que le están enseñando. Si no va a la escuela, que le enseña a la madre. El padre es el que tiene que decir, aquí todo el mundo tiene que tener una relación con Cristo. Basta ya de que evangelismo, basta ya de que hablarle de Cristo a la gente sea solamente obra de la iglesia. Es responsabilidad de los padres como líderes espirituales. El padre es el encargado de ser el entrenador. Lo dice ahí en Proverbios. En la mayoría de las iglesias de este país, la madre se queda con la formación espiritual de los hijos. La pregunta es, ¿dónde están los padres? ¿Dónde están los padres? La segunda parte del versículo ahí de Proverbios 26, que por cierto es un mandato, como dijimos, dice, y cuando sea viejo, la comprensión que yo tengo del significado del hebreo en esta frase es que cuando el niño sale de la casa, no cuando tiene 75 años, no cuando haya aprobado todas las cosas de la vida y ninguna le dio resultado, entonces vienen a Cristo. A veces tú ves a la gente vieja que viene a Cristo y cuando habla con ellos, probaron de todo y nada dio resultado. Pero la culpa es de los padres. Hermano, la culpa al final es de la crianza que tuvieron. Desengáñense, no hay de otra. La segunda parte del versículo significa que mamá y papá, cuando el niño sale del hogar,
tienen una promesa de que nunca se apartará de lo que le diste. Si de verdad criaste hijos espirituales, si de verdad buscaste la manera de que se arrepintieran, porque la garantía está en que reciban, nazcan de nuevo, reciban el Espíritu de Dios. Pero muchos cristianos, familias cristianas, piensan que los hijos, porque se crían en hogares cristianos. Una vez estaba en una iglesia, me invitan a predicar en una iglesia. Y el pastor tenía 2 hijas hembras. Con el tiempo nos dimos cuenta que ellas no tenían una relación verdadera con Dios. Pero ese día que nos invitan a predicar a nosotros, una de las hijas pasa al frente recibiendo a Cristo. El pastor no quería creerlo. Y la muchacha le decía, hoy fue que yo me arrepentí y pedí perdón por mis pecados, aceptando que solo Cristo me puede perdonar. No es que porque todo es color de rosa y Cristo te cuida y estás en un hogar cristiano o vas a una escuela cristiana, vas a ser cristiano. No. Tú puedes trabajar en McDonald's, cuando sales de McDonald's, quedarte en el parqueo 24 horas y regresar a trabajar otra vez y nunca vas a hacer unas hamburguesas. ¿Verdad? De la misma manera pasa con el cristianismo. El entrenamiento tiene que ser espiritual. Si el niño está bien entrenado, no se apartará de él. La Biblia lo dice y Dios no dice mentira. ¿Es Dios mentiroso? No, entonces ¿cuál es el problema? ¿Por qué tenemos una epidemia de niños que crecen en hogares cristianos y no viven la vida cristiana? Qué triste conocer cristianos y después ver a los hijos como se expresan en Facebook diciendo barbaridades y atrocidades, apoyando el aborto, apoyando el matrimonio gay. Y dicen, ¿pero qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es el culpable? ¿Ustedes creen que se van a parar delante de Dios y decirle, yo no sé? Dios va a decir, no, yo sí sé. Fuiste tú. Fuiste tú. Porque Dios no solo nos llamó a entrenar, Dios nos dio el entrenamiento eficaz, el programa de entrenamiento. Dios nos dio el programa de entrenamiento. Dios nos dijo lo que teníamos que hacer. No lo que nosotros creemos para que el niño sea espiritual. Es lo que Dios dice. La pregunta que hay que hacerse es, ¿podremos criar hijos espirituales? Hay gente que te dice, ¿qué va, pastor? Mira que yo intenté, pero no se pudo. No. Cuando usted habla el cordelito y llega al final, no hubo una crianza verdaderamente espiritual. ¿Tenemos los recursos? ¿Tenemos un programa? Sí, tenemos un programa. No hay que esperar por Children and Family, no hay que esperar por los psicólogos, no hay que esperar por las escuelas y sus pastillas. No, tenemos un programa para criar hijos espirituales. La clásica respuesta de todos los predicadores que se le da, que escuchamos los predicadores, la clásica respuesta. Bueno, pastor, hicimos todo lo que pudimos hacer, pero aún así se fueron del otro lado. ¿Really? So, la Biblia no sirve. La Biblia no funciona. Si ustedes me convencen, yo me retiro. Yo me retiro. Si enseñar esto no hace que la gente cambie, que los hijos crezcan de nuevo, que los hijos estén apartados de la cárcel, de la droga, de los problemas, yo me retiro, mi hermano. Los retos que me lo demuestren, a ver si es verdad. Si empiezas a creer eso, de que la Biblia no es suficiente, vamos a tener problemas y sobre todo hombres y mujeres inadaptados espirituales y vamos a acumular miseria en nuestras propias manos. Los padres han tenido la mentalidad de pensar, bueno, haremos lo mejor que podemos, después ellos deciden. Pero en realidad no se esforzaron en criar a los hijos. A veces nos da miedo decirle al niño lo que tiene que hacer. A veces nos da miedo. Lo hemos visto. Miedo a decirle a nuestros hijos lo que tienen que hacer porque lo dice Dios en su palabra. No porque lo decimos nosotros, porque nosotros muchas veces vamos a fallar y cuando vean que fallamos, entonces nos lo van a echar en cara. Pero si lo dice Dios en su palabra, que no cambia, que no falla, que no dice mentira, no podemos tener miedo. Nos da miedo decirle a los hijos que están mal, que eso está incorrecto, que eso no sirve, que eso no da nada, que tienen que arrepentirse. Otra vez se le ha hecho el cuento de Felipe, de aquel predicador mexicano que lo llamaron de la escuela porque su hijo Felipe estaba en detention, estaba disciplinado.
Y tenían que ir el padre a buscarlo. Y allá va el pastor, el predicador, el evangelista, a buscar un hijo que la escuela lo tenía en disciplina. Cuando llega ahí a la dirección, le dice, no, papá. Le dice, no. El maestro, el chiquito, le dice, yo le pido perdón a usted por haber fallado como padre. Era la época esa que la gente tenía el pelo largo. Le gustaba la moda. Porque ahora, si es la moda, hay que permitírsela a los hijos. Si todo el mundo se viste igual, si todo el mundo tiene celular, hay que permitírselo. Sí, es normal, pastor. Entonces en mi época, que no tenía ropa ni para moda, yo no tenía. Tenía que esperar que la escuela me diera unos pantalones de trabajo, entonces hacerle una quilla para tener campana, porque era la campana lo que se usaba. Ahora mis hijos son los que me imponen la moda a mí, miren, pantaloncito. Pero yo espero que estén bien criados, por lo menos están sirviendo al Señor y están en comunión con Él. No son perfectos, no podemos aspirar que nuestros hijos tampoco dejen de ser pecadores, pero que sean entes espirituales, que hayan nacido de nuevo. Y llega aquel padre y le dice al maestro, perdóneme porque yo fallé como padre. Y se viró para el hijo y le dijo, ¿y tú, Felipe? Arrepiéntete. Arrepiéntete porque necesitas a Cristo. Y con la misma dio media vuelta y se fue de la escuela. Y el chiquito, el maestro, oye, pero llévese lo que es su hijo. Y dice, no. El chiquito le había dicho, cuando el padre le dijo lo del pelo largo, el chiquito le había dicho, Jesucristo tenía el pelo largo. Papi, no, pero para que se lo lleve, no, porque el problema es, papi, que yo no tengo que ir para la casa. Y se vete a pie, y Jesucristo andaba a pie. Y se tuvo que ir a pie para la casa, 3 millas. ¿Estamos dispuestos a que nuestros hijos entiendan y respeten y teman de Dios? Es difícil. Sabemos que somos los entrenadores. Sabemos que el entrenamiento está mal. Pero ¿cuál es el entrenamiento correcto según la Biblia? Hermano, yo lo siento por muchos padres, pero padres, incluso pastores, no saben lo que significa criar hijos para Dios. Qué tristeza. Si acaso ellos tienen una comunión con Dios, pero no los hijos. En consecuencia es como un ciego guiando a otro ciego. A lo mejor tú fuiste salvado como adulto, pero nunca es tarde. Las respuestas se encuentran en la Biblia. Miren allí mismo en el libro de Proverbios, en el capítulo 1, libro de Proverbios, los versículos del 1 al 10, el mismo comienzo del libro de Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer las razones prudentes, para recibir el consejo de sabiduría, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Ah, no, el joven mío es inteligente, mira las notas que tiene. Lo que da inteligencia y cordura, según Dios, es la palabra de Dios, como dice ahí en Proverbios. Dice el versículo 5, oirá el sabio y aumentará el saber y el entendido adquirirá consejo. Para entender parábola y declaración, palabra de los sabios y sus enigmas. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero nuestros hijos no temen de Dios. Si acaso nos temen a nosotros, la madre le dice, deja que llegue tu papá. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, dice en el versículo 8, la instrucción de tu padre y no desprecies la ley de tu madre. Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Pero vienen los amiguitos y te dicen, a ti te quedaría el pelo bien morado. Allá va. Viene el amiguito y le dice, yo creo que tú eres hembrita. Y el muchachito se lo cree. Viene el amiguito y le dice, yo tengo 2 mamás o 2 papás. Viene el amiguito y le dice, los hombres no sirven para nada. Mi abuela se divorció, mi mamá se divorció, mi abuelo y mi papá son unos bandoleros, los hombres no sirven. No, hay que cambiar, hay que buscar mujeres porque los hombres no sirven. Y todas esas cosas, Satanás está dispuesto a enseñar todos los días. Pero tú tienes que luchar y arrebatárselo de las manos. Antes de que lleguen a la escuela. Pensamos que porque en Estados Unidos la escuela, no, en todos lados la escuela es igual.
La gente te impone lo que cree porque la enseñanza es dominio. Pero dice aquí que la enseñanza de Dios es la que vale. El consejo de Dios es que es útil. Yo sé que alguien va a decir, pastor, yo sé lo que usted quiere decir, yo sé a usted dónde va. Nos va a decir ahora que vayamos a la iglesia, que leamos la Biblia, que oremos, que tengamos devocionales familiares. Hemos hecho todas esas cosas. Y mira, ahora se fueron para el cole y mira los pensamientos que tienen, las ideas que tienen, la vida que tienen. Yo sé que me van a decir eso. Todas esas cosas son importantes. Pero se pueden hacer mecánicamente. En esencia, no con el corazón recto, no con un verdadero corazón para Dios. No puedes enseñarle a un niño a tener una relación espiritual si tú mismo no tienes una relación espiritual con Dios. Hay una palabra muy interesante ahí en Proverbios, en el capítulo, los versículos que leímos. La palabra se repite en los versículos 2, 3, 7 y 8. Y es la palabra instrucción. En 1:4 dice, para dar astucia al simple, al joven conocimiento y discreción. Esta instrucción, mis hermanos, trata sobre el entrenamiento que mencionamos en Proverbios 22:6. ¿De qué tipo de formación estamos hablando? Formación espiritual. Espiritual, mis hermanos, la parte más importante del ser humano. ¿Y quién es responsable de ello? El papá. El papá, si el entrenamiento es incorrecto, el niño se va a caer. Olvídense de eso. Hay quien dijo con acierto, cuando un padre se involucra en el pecado, siempre se manifestarán los hijos. Muchos ejemplos bíblicos tenemos. David, Salomón, Elí, muchos otros. Los hijos lo miraron e hicieron lo incorrecto. Pero hay una estrategia. No solo podemos ser entrenadores y además tenemos el material, tenemos lo que necesitamos para entrenar, tenemos el programa de entrenamiento. Hay una estrategia. Porque Dios nos enseña a ser sabios a la hora de enseñar a nuestros hijos. Está escondida allí en un proverbio, en Proverbios 23:26. Vayan conmigo ahí a Proverbios 23:26. Dice en Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. Papá, tienes que conseguir el corazón del niño. Tienes que ganarte el corazón del niño. No para que te mire a ti, no para que se fije en ti, pero tú tienes que ser un padre que provea, un padre que sea buen esposo, un padre que esté allí cuando se necesita. Hacer todo eso que se menciona en el video para ganarte el corazón del hijo, para sembrar en el corazón del hijo lo que vale la pena sembrar, porque otros le van a ganar el corazón a tu hijo. Sobran gente de afuera para ganarle el corazón a tu hijo. Y después no se acuerdan ni de los padres, no quieren saber ni de los padres. Y dice después, y observen tus ojos mis caminos. ¿Saben ustedes cuál es el problema más grave desde el punto de vista espiritual? Los niños están observando los caminos de sus papás. Tenemos papás por todo el país que aman a sus hijos, en el mundo entero, pero descuidan el entrenamiento espiritual de sus hijos. Sus hijos te miran. Cuando ven las cosas espirituales, cuando ven que las cosas no son espirituales, no son importantes para ti, entonces no lo serán para ellos tampoco. No puedes engañar a tus propios hijos. Ellos saben si eres real o no. Ellos saben lo que ocupa el primer lugar en tu vida. Ellos saben si tienen un verdadero corazón para Dios. Y desafortunadamente el diablo también lo sabe y sabe también cómo usarlo. Hijo mío, dame tu corazón. Tienes que ganarte el corazón para que él pueda entonces observar. ¿Cuántas veces hay padres que se ganan el corazón de los hijos? Pero cuando los hijos dicen, mi papá es todo, yo miro a mi papá y miran al papá, lo que ven es un desastre. Pero el propósito de ganarse el corazón, el propósito de ser proveedor, el propósito de ser buen esposo, el propósito de vivir una vida es para que ellos lo imiten y sepan que viene de Dios y tengan una relación con Dios. A veces los padres queremos que nos exalten, los padres queremos que nos llamen superhéroes, pero por nuestras propias fuerzas.
Pero es mucho mejor y es más importante decirle al hijo, somos los que somos, porque Cristo vive en mí. Porque yo me arrepentí un día. Yo era malo. Mis hijos se fascinan con mis historias. Y muchas de ellas cargadas de pecado. Pero la intención es que sepan que yo era malo. Malo. Condenado al infierno. Y cuando vean que yo caigo, siguen para adelante porque Cristo no cae. Yo no soy el superhéroe. Él es el superhéroe. Pero nos encanta que los hijos nos digan eso a nosotros. Mi papá, a veces, hay videos, allá en Cámpara y pusieron hace poco. Creo que esta semana también voy a poner uno. Tú le preguntas a un niño, ¿qué cosa es tu papá para ti? Oh, ¿qué superhéroe es tu papá? Superman. No, el otro dice que a lo mejor hay alguno que va a decir, mi papá es la Mujer Maravilla. Porque ahora los papás, ahora imagínense, se visten como mujeres. Hijo mío, dame tu corazón y observen tus ojos mis caminos. Hay que ganarse el corazón del hijo para meter ahí en ese corazón el único camino que deben andar, porque nosotros andamos en ese camino. Pero no podemos tampoco vivir en la contradicción de decirle a los hijos que tienen que hacer. Yo recuerdo un médico que tú ibas a visitarlo y él con el cigarro en la mano, compañero mío, y decía, la gente venía con bronquitis, con cáncer de pulmón, y decía, tienes que dejar de fumar. Pero conocí un médico que tú llegabas y te decía, él era gastroenterólogo, compañero mío, él llegaba y te decía, tienes un problema respiratorio, lo primero que tienes que hacer es dejar de fumar. Y después tienes que hacer esto y esto y esto. Cuando la persona regresaba, él le preguntaba, ¿dejaste de fumar? No, da media vuelta y vete, aquí no te quiero. Pero doctor, aquí no te quiero. Aquí no te quiero. Nosotros le permitimos a nuestros hijos lo que le hace daño a ellos, sabiendo que Dios dice lo contrario. Qué responsables somos como padres, dejar que hagan lo que quieran, sabiendo que estamos, pastor, pero yo he intentado. No, lo que sea para que no lo hagan. Si tú sabes que le va a dar al traste con la vida. Porque pensamos que haciendo ellos lo que quieren van a ser felices. Y la Biblia dice que no van a ser felices si viven en contra de la voluntad de Dios. Gánate el corazón para que vean tus caminos. Quiere decir, no te gane el corazón y cuando miren a ti vean que tú vives con inconsistencia espiritual, que tú dices una cosa en la iglesia y otra en la casa. Ese no es el propósito. ¿Cuál es el problema de todo lo que vemos hoy en el mundo, mis hermanos? Número uno, no hay entrenadores. El padre no es entrenador. Yo me acuerdo siempre de esta artista, una artista que el papá era el que la tenía que guiar, porque hay una ley que permite que el padre sea, hasta que tenga la mayoría de edad, el entrenador, el guía, el agente. Entonces, y salió de una iglesia. La muchachita salió de una iglesia, pero cuando llegó la primera audición al pueblo para cantar, porque cantaba bien en la iglesia, pues llegó una audición secular al pueblo, allá fue la muchachita y ganó. ¿Cómo se llama esa artista? Jovencita. Britney Spears. Su papá entonces era, como era menor de edad, su gerente, eso está permitido por la ley, que se llama. Todo por el dinero. Cuando llegó el momento, se fajó con el padre, lo votó, le puso la ley y ahora ella es quien es, porque ella es quien es. Por eso fue lo que tú sembraste, compadre. Eso fue lo que tú sembraste, papá. Tú fuiste que la sacó de la iglesia cuando la mamá la llevó a la audición. ¿Qué tú hiciste? Pues fue la mamá la que llevó a la audición. Esa es la historia de Britney Spears. No hay entrenadores. Hermanos, el programa que usamos es humano, es carnal, no es espiritual. Estamos pensando en las cosas materiales, en la vida de 70, 80 años. No estamos pensando en la eternidad para nuestros hijos. Pensamos, cuando yo me muera, allá ellos. No nos damos cuenta que ellos entonces vivirán una vida eterna, pero en el infierno.
La estrategia que usamos es la incorrecta. Somos los superhéroes, los temerarios, los perfectos, pero no guiamos espiritualmente a nuestros hijos. Papá, tienen que comprometerse a criar hijos espirituales y tienen que seguir, luchar por conseguir el corazón del niño. Hay que orar por esto. La iglesia tiene que orar por los padres. El papá tiene que tener una verdadera relación espiritual con el Señor. Esto que les he dicho está diseñado para identificar, corregir, ayudar a los padres, entrenar a sus hijos para tener una relación con Dios y que vivan para Él. Yo no quiero que todos los hijos de ustedes sean pastores. Si son pastores, amén, gloria a Dios. Pero eso es un llamado de Dios. Pero muchas veces aún los padres se entrometen en el llamado de Dios. La iglesia provee, la iglesia habla de campamento, la iglesia habla de lo que dice la Biblia. Y entonces son los padres muchas veces la piedra de tropiezo. Ojalá pudieran decir todos los jóvenes, mi papá es el que me enseñó lo que yo sé de la Biblia. ¿Podemos criar a nuestros hijos de manera espiritual? Absolutamente. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Porque Dios promete que criándolos nunca se apartarán de ellos. Porque Dios lo ordena. Debemos esforzarnos por criar familias piadosas. Yo no tengo todas las respuestas para criar hijos, pero yo conozco un hombre que la tiene. Y su nombre es Jesús, el Hijo de Dios.